Y nos vamos a ir con nuestro tema del día, la oportunidad de poder escuchar sus opiniones, de poder saber, de poder conocer qué cree usted acerca de la violencia juvenil. Tenemos a nuestro invitado especial en esta oportunidad en la ciudad de La Paz, listo para poder hablarnos respecto a este tema, el poder entender un poco acerca del comportamiento que tienen los adolescentes, la juventud o en general cualquier tipo de persona relacionado a la ira. Nuestro sociólogo, gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por ser parte de lo que estamos viviendo ahora en Enhorabuena. Muy buenos días y felicitaciones por el programa, muy aleccionador y sobre todo muy inculcador en cuanto a temas muy interesantes que hacen a la problemática que afecta a nuestra sociedad y particularmente en este caso a los jóvenes que forman un importante sector social. ¿Cómo podemos nosotros orientarnos un poquito, reconocer este tipo de comportamientos? ¿En qué cosas debemos estar atentos, alertas? ¿Qué es lo que sucede en el entorno? ¿Qué tipo de situaciones debemos estar observando? Sí, en primer lugar, quiero dejar bien en claro que desgraciadamente la sociedad en general está desgarrada por manifestaciones de violencia, de conflicto, de falta de tolerancia, de falta de racionalidad. Y eso hace que lamentablemente ante ciertas circunstancias, al calor de la situación, emerjan brotes de irracionalidad, de violencia, y eso se manifiesta en las imágenes que en estos momentos se está propalando. Aquí quiero hacer notar de que está presente la violencia en las relaciones humanas, sociales, familiares, sea a nivel de feminicidio, violencia intrafamiliar, a nivel de colegio, el famoso bullying, y eso hace que las heridas se destapen y, como podemos apreciar, haya un incontrol y se haga manifiesto de la violencia de manera desproporcionada. Vale decir que ya no solamente estamos viendo una violencia simbólica de modo superficial o ligero, sino muy alevosa, porque pone en peligro no solamente la seguridad, sino incluso la vida de la otra o de las otras personas. Realmente, y esto que estamos viendo es simplemente un ejemplo. A diario las noticias están cargados de el tema de la ira, violencia, esposos que golpean a sus esposas, niños que son lastimados, que son golpeados con ira por sus propios padres, situaciones como las que decía que se viven en los colegios con el famoso bullying, este tipo de reacciones. O sea, en general vivimos en el tema del tráfico, los casos que se ven de discusiones, de peleas muy acaloradas, simplemente porque no te pareció la forma de conducir del otro conductor. En otros países, muchos casos de que conductores se han bajado de vehículos y han disparado al que se le cruzó. O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Esto ya se ve y es evidente y va creciendo, va pasando el tiempo y se va aumentando. ¿Qué es lo que sucede en el comportamiento? ¿De qué se puede llenar un ser humano para poder desencadenar en estos casos de ira? Muy buena observación la suya, mi estimado. Efectivamente, lo que podemos dejar bien en claro es que los trastornos de personalidad está a la orden del día. Y como muy bien lo ha señalado usted, está presente en todos los sectores o capas de la sociedad. Pero por otro lado hay que dejar bien en claro que la violencia ya no solamente es como la que estamos apreciando, vale decir física, material, real, sino también es una violencia virtual, digital, electrónica. Vale decir que a través de los famosos medios de tecnoadicción, a través incluso de las redes sociales y de otros mecanismos que hacen a las telecomunicaciones en general, incluso programas, videojuegos, está muy presente el elemento de la violencia. Pero ojo, una violencia desmedida, una violencia irracional, una violencia en la que ya no se ejerce control, una violencia en que llega prácticamente a una especie de masoquismo porque no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y insisto, usted lo ha remarcado, desgraciadamente se está generalizando, está formando parte de nuestras prácticas cotidianas y se manifiesta no solo de tipo psicológico, de tipo físico, de tipo sexual. Es más, hay agresiones
enormes en que gente que tiene marcadas diferencias físicas respecto a la otra se vale de esa fortaleza y agrede de manera descomunal al otro. Permítame, licenciado, por favor, un segundo, vamos a hacer un alto porque queremos compartir con toda la gente que está participando con nosotros. Gonza. Así es, licenciado, deciré, tenemos mensajes de la gente y vamos a leerlos ahora, vamos a ver. Dice, la violencia llega a causa de la depresión y soledad, generalmente son las personas tranquilas. Vamos a ver otro mensaje, dice, este problema se le debería comenzar hablando en casa, ya que es donde parte todos los sucesos que pasan. El que demuestra tanta tranquilidad resultó más violento que cualquiera, y sea quien sea, debe de tener un castigo, porque esa clase de personas con actitud hay que corregirlas con justicia y severidad, para evitar mayores desgracias. Los humanos somos reactivos, reaccionamos al estímulo, somos emocionales, es la materia que se le falta a la educación. Atentamente, Mario Bravo, argentino, saludos, enhorabuena. Todos los fines de semana se ven agresiones entre jóvenes, saliendo de los boliches. La violencia entre jóvenes es, unirán nuestro cada día. Todos somos violentos. ¿Quién nos insultó violentamente a alguien? ¿Quién no insultó violentamente a alguien cuando nos hizo daño? El que no que tire la primera piedra. Ahí están los mensajes de la gente. ¿Qué opinan, no es cierto? Yo coincido, la verdad, de que nosotros tenemos que ir, o sea, desde el principio de la historia se escucha y se conoce, ¿no es cierto? Cuando se habla incluso en la Biblia de que Caín se llenó de ira en contra de su hermano, o sea, se conoce, está bien. Y yo coincido con el mensaje, el último que decía, ¿no es cierto? De que ¿quién no que tire la primera piedra? Bueno, hay que reconocer, todos podemos sufrir ira, porque eso que es la causa, y que el sociólogo por favor nos pueda ayudar, la frustración por algún hecho, el haber sido lastimados, algún daño, ¿no es cierto? Pero ahí surge, imagino yo, y yo quiero que el sociólogo me ayude en eso, el autocontrol de ver qué hacemos y cómo manejamos esa ira, digamos, porque si no estaríamos excusando a todo aquel que se le ocurrió que disparó un arma porque se enloqueció, porque un compañero lo ofendió, o porque alguien agredió, o porque alguien gritó. Entonces no podemos tampoco justificar de que todos tenemos violencia, todos vivimos airados, entonces podemos respaldar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, ustedes han dicho algo muy grande, muy cierto, de que a lo largo de la historia de la sociedad humana, la violencia ha estado presente en la conducta, en el comportamiento, no solamente del ser humano de modo individual, sino de manera grupal o de manera colectiva. Esa violencia, nos guste o no, es inherente al ser humano y se manifiesta en diferentes circunstancias y a partir de diferentes también sucesos o causas. Sin embargo, también ustedes han dicho de manera muy clara de que ante eventuales expresiones de violencia, sobre todo irracional, tiene que primar la racionalidad, el autocontrol, el medir fuerzas, porque lo otro nos puede llevar a que justifiquemos cualquier acto de agresión, de violentación o de dañar al otro. Y efectivamente hay un sinnúmero de causas, ustedes lo hacían notar, que eso debe de abordarse fundamentalmente en el seno de la familia. Es en la familia donde se inculca conciencia, valores, educación, conducta, comportamiento. Por consiguiente, la familia debe de constituirse en ese escenario donde se vaya reeducando y concientizando al hijo, a la hija, para que mañana tenga un encuentro de armonía y de consideración con el otro. Eso no quita en lo absoluto de que en ciertas circunstancias uno pueda reaccionar de tal o cual manera, no. De lo que se trata es que uno actúe de manera racional ante ciertas circunstancias y evitar excesos que a la postre le van a perjudicar. Licenciado, para a lo largo este espacio, una consulta más y la última. La violencia ha cumplido su papel, pero tenemos que regularizarla. Tenemos que, si se quiere, manejarla en función de objetivos nobles. Digo esto noble porque efectivamente bajo ciertas circunstancias se tiene que aplicar sanciones, se tiene que aplicar un tipo de amonestación, porque el otro es un libre albedrío que puede llevar a excesos y daños. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, gracias de verdad por ayudarnos en este nuestro tema del día, violencia juvenil.
¿Cómo identificamos a una persona agresiva? ¿En qué cosas, en qué tipo de situaciones, en qué características deberíamos fijarnos para poder, ¿no es cierto?, estar atentos y alertas a este tipo de situación? Bueno, un psiquiatra ya nos acompaña en esta oportunidad, un especialista para poder seguir conversando sobre esto, seguir informándonos y además el poder encontrar una salida. Les presentamos este sondeo. Hay un tiempo aquí tal vez una que está gritando, empujando a las personas, golpeando las movilidades, podría ser una persona violenta. Una que está maltratando a su pareja. Una persona violenta lo puede identificar cuando, como en el momento se puede poner sulfúrico, nervioso y ya comienzas a accionar. Comienzas a accionar ya agresivamente. Reacciona muy rápido, pelea muy rápido. Por su modo de ser, generalmente los alcohólicos, no los que vemos en la calle, deben tener mucha violencia. Por sus actos, por su comportamiento, ¿no? Y sus actitudes. Son personas agresivas, ¿no? Generalmente son personas que andan siempre a la defensiva. Pueden ser personas que quieren esconder su agresividad. Depende, digamos, si grita, golpea, es agresivo con uno mismo. Tal vez en la calle, ¿no? Si está bloqueándose, queriendo agredir, tal vez. Son caracteres diferentes, ¿no? Podemos ser pacientes, tranquilos y ante una situación puede uno cambiar de forma de ser, ¿no? Se vuelve a convertirse en una persona violenta, ¿no? Todo depende de la situación. Enhorabuena. El doctor Víctor Hugo Rojas nos acompaña en esta oportunidad para poder ayudarnos a entender, ¿no es cierto?, y ver si es que estamos manejando muy bien los términos, si tenemos la información correcta sobre el tema de la ira respecto a lo que escuchábamos de nuestros invitados, de las personas en realidad a las que les habíamos hecho el sondeo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días, Desiree. Como escuchábamos los comentarios de la gente de cotidiana que está en la calle, ellos identifican a personas con ira, con rabia, con una falta de control de los impulsos, pero en realidad todos poseemos la ira en nosotros. Es un mecanismo inclusive hasta de defensa, pero en la actualidad nosotros no podemos empezar a pensar que todos tienen que pensar como uno mismo. Y entonces cuando nos quitan algo, cuando nos privan de libertad, nos faltan el respeto, es una idea nuestra, ¿sí? Puede ser que esté correcta, pero la respuesta de la ira, llegando hasta la violencia, como las imágenes que estamos viendo hasta ahora en la pantalla, entonces no justifica ningún tipo de ira. El hecho de yo tomar la justicia por mi mano propia, puede llevarme a privarme más aún de mi libertad, porque la ira te quita eso, te quita la capacidad de libertad de poder discernir y poder comprender la situación y solucionarla de una buena manera. Es ahí donde corremos el riesgo, ¿no es cierto? En lugar de aceptar una responsabilidad, justificamos lo que ha provocado, ¿no es cierto?, esa ira. ¿Cómo se maneja? Y algo que nosotros preguntábamos hace un momento y también preguntábamos con el anterior invitado, ¿en qué cosas debemos estar atentos en una persona y cómo ayudar a una persona que sufre de esta situación de ira? Bueno, en realidad la ira, desde un punto de vista neurológico o neurobiológico, es una disfunción hipotalámica. Es una estructura muy profunda, muy antigua de nuestro cerebro, que en el momento de la ira no coordina bien con el lóbulo frontal, con la parte más desarrollada de nuestro cerebro. Existen distintos grados de disfunción hipotalámica, ¿sí? Pero ya cuando esto se forma patológico, como el caso de las imágenes que estamos viendo, entonces ya tenemos que empezar a prevenirlas, pero prevenirlas en la adolescencia, que es cuando empiezan a manifestarse con mayor frecuencia, ¿no? Donde la persona ya se siente con un sentimiento de culpa, la persona empieza a crear modelos o copiar modelos equivocados de la familia, de la sociedad, empieza primero a gritar, a insultar, luego llegamos a los golpes. Entonces en ese momento tenemos que actuar, no ahora, como estamos viendo en las imágenes. Este joven entra dentro del rango de edad de un trastorno de control de los impulsos, que sería una patología, pero ya es un poco tarde porque ya perdió la capacidad de
de poder ser libre, porque lo están buscando, la justicia ya se metió en problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a manejar ideas racionales. Como comentábamos hace un momento, aquí en Santa Cruz está lloviendo, ocurren varios accidentes, el tráfico está pesado afuera, pero no por eso yo voy a reaccionar contra otra persona, voy a descargar mi rabia contra otra persona, o voy a sentirme víctima de eso, sino tengo que cambiar las ideas irracionales, aceptarlas y solucionarlas, porque los problemas están hechos para resolverse de una manera adecuada. Uno de los mensajes que leíamos decían, ¿es cierto?, somos seres de reacciones, la acción y la reacción, ¿es cierto?, en todo momento. ¿De qué deberían depender nuestras circunstancias para no tener ese tipo de reacciones que nos lleven a actuar erradamente? Bueno, primeramente estamos hablábamos extra cámaras con Desiree, de que la educación, las ideas racionales, los comportamientos funcionales, si se puede llamar, empiezan desde la familia, la escuela, la sociedad. Entonces tenemos que tener lugares que sean libres de violencia. O sea, no puede existir ningún tipo de violencia psicológica, física, y tampoco esa violencia silenciosa, la de ignorar a la otra persona, porque también es un tipo de violencia. Tenemos que tener ambientes saludables. Por ejemplo, este joven, él ha sido sujeto a mucho estrés, ¿no? Y por un concurso que es violento en sí, porque desafía a otras personas. Aparte que estos programas creo que no cuentan con un apoyo psicológico, una valoración médica, psicológica. Entonces, si no podemos prevenir esto, entonces vamos a tener estas desgracias. Por lo tanto, tenemos que trabajar en cambiar principalmente insertar valores de moral y ética en la sociedad, en la familia, y trabajar sobre los pensamientos irracionales. ¿Se tiene algún tratamiento? Sí. Primero identificar a una persona que por X o Z motivo tuvo una infancia violenta. Va a ser violento de adulto, eso es casi un hecho. Pero si identificamos que esa persona ya tiene una disregulación para responder frente al estrés, empezamos a identificar y a tratar, principalmente con técnicas de relajación, técnicas de comportamiento, incluso existen técnicas cognitivo-conductuales que se ven en psicología, en psicoterapia. Pero si ya esta ira es desproporcionada, causa daños materiales, daños físicos, daños psicológicos, existen tratamientos farmacológicos y tienen que visitar a un especialista. Muy bien, tenemos algunos mensajes, la gente ha estado participando, ¿no es cierto?, sobre nuestro tema del día. Doctor, buen día. Buenos días. Vamos a leer algunos mensajes del WhatsApp. La ira es un sentimiento que vivimos alguna vez los humanos y animales. Las agresiones físicas son la causa de pérdida de capacidad mental que experimentamos dependiendo de las circunstancias que la provocan, dicen por aquí. La ira puede llegar hasta lo peor, incluso a golpes y todo. La violencia juvenil parte de la mala educación de los papás. A ver, otro. No estoy de acuerdo con lo que hizo Ken, pero les aseguro que peores cosas pasan dentro del seno de la familia y sigue pasando. ¿A quién le importa? No hay justificación para ciertas conductas y la sociedad y nuestra justicia es cómplice de esto, de estos comportamientos. La sociedad, por la razón que sea, y la justicia, porque no se justifica estas conductas, y la justicia no sé por qué no se aplica como se debe. Algunos de los mensajes de que la gente nos ha estado enviando, participando, ¿no es cierto?, algunos con un poco de frustración sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad y además cómo va creciendo y se va aumentando. ¿Qué deberíamos hacer? Como, no sé, si nos podría dar una pauta, una ayuda como sociedad, ¿no es cierto?, para el tema de este control de ira, de que no se vean este tipo de situaciones que se vive en el día a día en todas las áreas de en todas las edades, ¿no? Sí, vemos hasta en los kinderes, ves a los niños como a veces se pelean, se rasguñan. Yo creo que desde ahí habría que empezar a educarlos para que ya sean
unos adolescentes más tranquilos. Sí. ¿Qué nos dice, doctor? Todo empieza en la familia, o sea, incluso el mensaje mundial del Papa que vino a Santa Cruz, que se fue a Estados Unidos, es la familia. Entonces, dentro del núcleo familiar tenemos que empezar con la mayor tolerancia, no ser violentos con nuestros hijos, ir a las escuelas tener profesionales que orienten a eliminar la violencia, eliminar el bullying, y la sociedad misma, los medios de comunicación. Esto que vemos con este muchacho, ya en el anterior programa hubo un acto de violencia entre dos chicas, y mismo así no sé si existe una supervisión psicológica o médica o terapéutica. Entonces el consejo es empezar en la familia. La base siempre es la familia, y toda la sociedad, los medios de comunicación, las instituciones públicas, privadas, tienen que tener un apartado especial que evite cualquier tipo de violencia, porque la violencia genera más violencia y eso tiene consecuencias catastróficas. Qué distorsionado, ¿no es cierto?, puede estar la sociedad, y precisamente lo que decía ese ejemplo que se da, y además sobre lo equivocado que están de esos ejemplos a seguir, sobre que el más fuerte, ¿no es cierto?, es el que tiene mayor valor. Bueno, más vale un hombre que tarda en airarse que aquel fuerte. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a todas las personas que nos han acompañado con cada uno de sus mensajes.